durante un periodo, básicamente 2016. Desde luego, falta que se presenten las pruebas en esta etapa, en todos estos juicios. Lo primero es definir si se va a otorgar la libertad bajo fianza. Los que acusan siempre esgrimen, sostienen, argumentan de que no se puede dar esta libertad porque se trata de personas peligrosas que pueden escapar. Los que defienden a los implicados sostienen de que no es así, de que se pueden enfrentar estos juicios en libertad. Entonces el martes, de acuerdo al procedimiento, se va a definir si queda en libertad bajo fianza o deciden mantenerlo en la cárcel para que continúe el proceso, el juicio. Algo parecido a lo que sucedió en el caso de García Luna. Él solicitó también llevar el proceso en su contra en libertad, obteniendo el derecho a una fianza, es decir, el que poder aportar una fianza, y se lo negaron y ya continuó el juicio. Pues es algo parecido. Entonces hay que esperar el martes que resuelven en este caso. Yo expresé de que hay, pues de una o de otra manera, signos de descomposición del régimen neoliberal. Es pues muy anormal de que el secretario de Seguridad Pública del presidente Calderón esté acusado de lo mismo, y ahora el secretario de la Defensa del presidente Peña Nieto. Entonces, cuando se hablaba de un narcoestado, pues había dudas, ¿no? Se hablaba de que, bueno, no era un narcoestado, pero que sí era un narcogobierno. De lo que no hay duda es de que llegó a fondo la crisis de México, es decir, tocó fondo la crisis de México, y que el pueblo de manera sabia supo entender de que era el momento de una renovación tajante de la vida pública, y por eso votaron por un cambio verdadero, por cambiar el antiguo régimen y crear un país caracterizado por la honestidad y no por la corrupción, por la transparencia y no por la impunidad. Eso yo creo que nos salvó. Imagínense ustedes si hubiese seguido lo mismo, todos estos contubernios, que también hay que aclarar, deberían los de la DEA informar sobre su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con García Luna
como con el general secretario del sexenio pasado. Y ellos no tuvieron responsabilidad, por ejemplo, en la introducción de las armas, en el operativo de Rápido y Furioso, que fue una propuesta, un diseño aplicado desde Estados Unidos, porque solo se acusa, se involucra a quienes han participado en estos hechos en México, y ellos no hacen una autocrítica, una reflexión de toda la intromisión de esas agencias en México, porque sin duda ellos operaban, entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían, claro, se los permitían. Imagínense aceptar que metan armas para supuestamente de esa forma enfrentar a la delincuencia organizada, armas que se salieron de control y que causaron la muerte a muchos. Y este fue un plan gubernamental conjunto, es decir, gobierno de Estados Unidos, gobierno de México. Claro que estuvo muy mal lo que hicieron los gobernantes mexicanos, porque no se debe permitir que extranjeros intervengan en asuntos que solamente corresponden a los mexicanos. No se cuidó la soberanía de nuestro país. Ahora es distinto. Yo le agradezco mucho al presidente Donald Trump, porque cuando hemos tenido problemas difíciles, me ha hablado para decirme, le envío ayuda, les apoyamos. Y le he dicho gracias, nosotros vamos a resolver nuestros asuntos sin injerencia. Claro, él no lo hace en el plan de quererse meter en México y de mandar en México, lo hace para ayudar, para cooperar, pero es importante decir, México es un país independiente, soberano. ¿Qué pasaba? Pues la DEA estaba metida completamente en la Secretaría de Marina. Esto que se está viendo ahora, yo recuerdo que estaba yo en Tepic, Nayarit, en una gira, y en la noche hay una masacre desde helicópteros de la Marina, disparan. Bueno, pues se habla de que ahí perdió la vida el jefe de este grupo por el que se está acusando al general secretario. Esto estaba yo recordando que fue como en el 2016. Yo puse un Twitter o un Face porque me llegó información que habían ametrallado jóvenes, que ese no era el procedimiento, el acabar con masacres, un problema que se ha originado por la desatención al pueblo, fundamentalmente. Bueno, recuerdo eso. Entonces, se le acusa al secretario de dar protección a ese grupo, y el jefe de ese grupo es asesinado, acribillado en Tepic. Yo estaba ahí y al día siguiente protesté. No sé, creo que la Marina y el gobierno federal
me contestaron de que no habían jóvenes. Hubo hasta una polémica por eso. Y dije en ese entonces que era muy irresponsable abandonar a los jóvenes y luego cuando tomaban el camino de las conductas antisociales, lo único que se hacía era masacrarlos. Eso ya se terminó. Eso ya se hizo a un lado, y lo mismo la injerencia de las agencias extranjeras de nuestro país. Sí, que haya cooperación, tiene que haber cooperación, pero no que vengan, ¿sí?, a manejar los operativos de nuestro país. ¿No afecta a la defensa nacional el hecho de que el exsecretario haya estado involucrado en esto? ¿Sigue teniendo confianza en todos los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional? Yo tengo que esperar a que se presenten las pruebas, y no se puede, por un mal comportamiento, en el caso de que se demuestre, que no se puede juzgar a priori. En el caso de que se demuestre, ellos hablan de que tienen las pruebas suficientes, que tienen videos. Si se prueba, pues entonces se tiene que juzgar al general Cienfuegos. O sea, no tiene por qué haber protección, no tiene por qué haber impunidad. Pero aún en ese caso, si él resultara responsable, no es lo mismo la conducta del general secretario Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa. Hoy estaba yo viendo en el periódico Reforma, periódico conservador, un pasquín inmundo, en donde se saca una lista de generales, ¿no?, vinculándolos de manera irresponsable con el secretario de la Defensa. Ustedes conocen, todos los mexicanos, creo yo, de cómo son las estructuras en la defensa. Hay escalafón, hay ascensos, ¿sí?, y se llega a ser general. Generales de división no llegan a 30, los generales de división, y pues tienen que trabajar en la Secretaría de la Defensa. ¿En qué trabajan los generales? Pues son los jefes de zona militar, jefes de región militar, o trabajan en la dirección de la Secretaría de la Defensa, ya sea en el Estado Mayor o en la Subsecretaría de la Defensa, en la Oficialía Mayor de la Defensa. Entonces, si estando general Cienfuegos habían generales, pues era porque tenían que estar, de modo que no iban a estar a cargo de regiones militares los generales, ¿sí? Para estar en una región se necesita ser general de división. Entonces no es profesional y no es justo culpar a toda la oficialidad del ejército, ¿no?, de estar involucrada con este caso. Repito, sí es que se demuestra que el general secretario está involucrado. Por lo pronto no habría una limpia al interior de la... No, hasta que sepamos quiénes participaron, si las pruebas que tienen Estados Unidos se demuestra de que el general secretario del gobierno anterior, del presidente Peña, está involucrado, tiene que haber castigo. No tiene por qué haber impunidad, que es un delito grave, muy grave. Y si hay otros involucrados, lo mismo, que tienen que salir en la investigación. Si están todavía en activo, esos oficiales tienen que
ser retirados de sus cargos y sometidos a juicios para que se cumpla con la ley, que no haya impunidad. O sea, nosotros no vamos a proteger a nadie. Oye, en las comunicaciones que ha tenido con Donald Trump o las futuras que usted tenga, le pediría que su gobierno haga una introspección, sobre todo por esta parte que dice que Estados Unidos también tiene responsabilidad. Sí, desde ahora lo estoy planteando, que sean más respetuosos. Hasta ahora, desde que yo tengo la responsabilidad de la presidencia, no ha habido intromisión y no lo hemos permitido. Ya les dije, él, cuando lo de Sinaloa, el hijo de Guzmán Loera, cuando lo de la familia Lanfo, Bavispe, me habló por teléfono las 2 veces. También cuando iba a declarar de que las bandas de delincuentes mexicanos eran terroristas, me pidió mi punto de vista y siempre con el propósito de ayudar, yo les envío apoyo para enfrentar a las bandas y de manera muy respetuosa siempre he contestado de que ese es un asunto nuestro, del gobierno de México, y él lo ha entendido. Por eso le agradezco mucho al presidente Trump, porque en otros gobiernos entraban a México como Juan por su casa y incluso operaban. No solo había labores de inteligencia, sino iban sobre los blancos y los elementos de las Fuerzas Armadas solo ejecutaban. Las operaciones las llevaban a cabo por decisión de estas agencias. Eso ya no. Eso no lo vamos a permitir. ¿Qué responsabilidad tiene el expresidente Peña Nieto en todo esto? Pues es lo que va a ir saliendo de la investigación. Es lo mismo de lo de García Luna, si actuaba solo, por decisión propia, o si informaba, si había, vamos a decir, contubernio, si había complicidad. En el caso de García Luna con Felipe Calderón y en este caso el general Cienfuegos con el presidente Peña Nieto. Pero eso pues es parte del juicio. No debemos adelantarnos. Lo que sí, sin duda está mal, es que 2 importantes funcionarios de México que tienen que ver con la seguridad del país estén detenidos en Estados Unidos, acusados de vinculación con el narcotráfico. Eso es muy grave y es una señal inequívoca de la crisis, de la decadencia del régimen que afortunadamente ya está por acabarse, aunque todavía estamos en un proceso de transición en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. ¿Esas corporaciones ahorita ya no están infiltradas, señor presidente? ¿Manden? ¿Ahorita ya no están infiltradas estas corporaciones? No. ¿Ustedes por qué no los investigaron ni a García Luna ni a Cienfuegos? No teníamos, en el caso del general Cienfuegos, no había denuncia. No había ninguna denuncia. Nosotros
no encubrimos a nadie. Nosotros no le damos impunidad a nadie. Yo me debo al pueblo. Mi amo es el pueblo de México. Y no le voy a fallar al pueblo. Si un familiar mío comete un delito, tiene que ser castigado. Cualquier servidor público. Yo no llegué a la presidencia con el apoyo de los grupos de intereses creados. Yo llegué a la presidencia por el pueblo. Entonces, nada más tengo de amo al pueblo de México. Soy libre. Entonces, por eso no hay impunidad, no va a haber impunidad. Pero tampoco había sospecha. No, bueno, la sospecha en general. Yo durante años he estado hablando de que el principal problema de México es la corrupción. Durante años. Callaban otros. Pero nosotros siempre denunciamos la corrupción del gobierno. A lo mejor callaba el proceso, o el Reforma, el Universal, pero yo no, me callaba. ¿Qué le dice el general Sandoval a su compañero de armas? ¿Cree que van a investigarlos si era parte de una asociación delictuosa, la que existía? Tenemos que celebrar hasta cierto punto que esté emergiendo todo esto para iniciar una etapa nueva. Ahora yo creo que los intelectuales orgánicos, la prensa vendida o alquilada, ya va a entender más el porqué de la transformación de México, por qué es necesaria la purificación de la vida pública del país, porque no creían en eso. Todavía los intelectuales orgánicos y los medios, no todos desde luego, todavía están aferrados defendiendo al antiguo régimen. No apoyan la transformación. Y es que dicen que son independientes, que ellos no tienen por qué apoyar Pero no deja mal paraguas el gobierno de que las investigaciones sobre corrupción hayan crecido en Estados Unidos y el gobierno de usted se escribió lo que pudo haberlos investigado y ni siquiera estaba enterado de eso. Sí, porque no había información. Ellos tenían más información porque precisamente trabajaban juntos. O sea, nosotros no teníamos información y no encubrimos a nadie. Después de esta noticia, ¿qué le dijo el general Sandoval de su ex compañero de armas? Pues que no se tenía esa impresión en el ejército de que el general secretario estuviese involucrado en un asunto de esto. Yo creo que para muchos elementos del ejército fue una sorpresa. Sin embargo, no es justo, repito, el culpar a una institución tan importante como el ejército, como las Fuerzas Armadas, por la actitud, en el caso de que resulte culpable, del general Cienfuegos, aun cuando era el secretario de la Defensa. Pero pues, también eso tiene que ver con los comandantes supremos. Por eso la pregunta de si el expresidente, que era el jefe eso supremo, va a resultar, en su momento, va de lo que declare el general Cienfuegos, o de las pruebas que se tengan, para ver si llegó hasta arriba
lo mismo de García Luna con Calderón, o actuaban con independencia. Es difícil pensar eso, ¿no, presidente? Que no se pierda algún jefe. Es que Usted siempre ha dicho que el presidente son se entera de estilos de gobernar. Yo, por ejemplo, no delego. O sea, soy muy dedicado en todo. Es decir, estoy pendiente. Por eso me levanto a las 5 de la mañana. Y lo primero que atiendo es lo de seguridad. Y tengo todos los días ahí al secretario de la Defensa y al secretario de Marina y al secretario de Seguridad Pública. Entonces, antes era distinto. Se le daba la responsabilidad al secretario y el presidente se enteraba a la semana, a los 15 días. Bueno, los homicidios que se cometían en México se registraban a los 15 días. Y nosotros sabemos cuántos homicidios hubieron ayer. O sea, antes eran para la estadística los homicidios, ahora no. Ahora es saber cómo andamos en cada región. Entonces soy, para decirlo de manera autocrítica, muy aprensivo. Entonces por eso a lo mejor tiene razón Krause cuando habla de que soy un caudillo. Pero no me descuido, estoy pendiente. Además, uno se da cuenta cómo andan los funcionarios, qué están haciendo. Entonces, es un estilo distinto, completamente. Entonces yo no juzgo que los presidentes supieran. Puede ser que no supieran, pero sí, con más atención, no se deja uno, ¿no?, manipular. Siempre se da uno cuenta cómo anda cada secretario, qué están haciendo, si es cierto o no es cierto, y hay que estar deteniendo cosas indebidas todos los días. Esto pues es un apostolado, es una misión, es una entrega total a la causa de los demás. Entonces no se puede uno distraer, tiene uno que estar metido todo el tiempo. Es un poco lo que usted de ustedes que hay las secretarías o espaldas de los presidentes. Sí, sí, hay, si no está uno pendiente, pueden usar el nombre de uno o hacer cosas indebidas, el nombre del presidente o de cualquier otro funcionario. Además que eso no hay que permitirlo y detectarlo a tiempo. Pero si yo me voy a visitar países europeos, porque es muy importante la política exterior, y me estoy allá 10 días, 15, y no tengo mis reuniones diarias de las 6 de la mañana, pues se relaja la disciplina. Entonces, así no es la cosa.
tiene uno que estar todo el tiempo pendiente, y no distraernos. Es un trabajo que implica estar todo el tiempo. En el caso de la seguridad, ha sido un acierto el reunirnos, el estar juntos. Antes, una cosa le correspondía al ejército, otra a la Marina, otra a la Policía Federal. Cada quien hacía lo que pensaba que debía de hacerse. Estaba muy suelto todo. Ahora no. Ahora es un grupo. Y yo conduzco todos los días. Me informan a mí todos. Y definimos planes de manera conjunta. Y esto de la cooperación con las agencias, lo mismo. O sea, claro que hay cooperación de información y todo, pero que vamos a llevar a cabo un operativo, no. Bueno, ni siquiera lo han planteado, porque saben ellos que no se permite. No lo permitimos. Muy bien. Gracias, presidente. Gracias.